Amén. Saludo a todos los que están en el aire, ¿no? Y a todos mis hermanos allá en Sarasota. Para mí es un placer compartir con ustedes ese hermoso Dios, ese precioso Dios que nos rescató cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos en la depresión, en la tristeza. Para mí es algo grande poder hablar de Él y testificar de lo que Él ha hecho en mi vida y de todas las cosas. Y ha sido un placer. Señor, yo te doy gracias, Jesús. Te doy gracias por Sarasota, te doy gracias por Miami, Señor, te doy gracias por Olguita, te doy gracias por mi hermana Josie, Señor. Te doy gracias por mi hermano en Sarasota y mi hermana allá que están trabajando. Padre, yo te pido que tú lo bendigas a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esa obra, oh Dios, tú una más persona, la que tú tienes destinada para vida eterna, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias por Alicia, Señor. Gracias por la hermana de Alicia, Señor. Añade, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por ello. Yo lo bendigo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quería compartir algo, hermanos, que el Señor puso en mi corazón mientras los hermanos de Sarasota me dijeron que sintieron que yo compartiera la palabra este día. Y estaba meditando la palabra y lo que sentí fue lo que le voy a compartir ahora en Primera de Pedro. Si quieren, no lo busquen. Primera de Pedro 1:10. El tema es el testimonio de Jesús. Es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús. Y en Primera de Pedro 1:10, 1:9. Y vamos a leer en 1:8. Dice, a quien amáis, está refiriéndose a Jesucristo, sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y se inquirieron y diligentemente indagaron, escudriñaron, escarbaron acerca de esta salvación. Y oigan lo que dice, hermano, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ella, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Es precioso esto. Y había una joven en Israel, esposa de un sacerdote, que pienso que mientras paseaba en Israel se sentía muy avergonzada, porque toda mujer casada en Israel, todo hombre casado en Israel, anhelaban tener un hijo. Y no era tan solamente por tener un hijo en la familia, sino ellos anhelaban que los frutos del vientre de ellos fueran un escogido de Dios. Que Dios le diera descendencia para hacer historia en Israel. Y había un sacerdote llamado Zacarías. Dice que Zacarías estaba en el templo y iba a ofrecer el incienso. Y dice que mientras él oraba, dice, mientras él ofrecía el incienso y estaba orando, dice, de repente se le apareció un ángel. Y oigan bien lo precioso que es esto. Esto puede pasar con nosotros, quizás no la misma situación, porque obviamente esto fue una profecía, pero muchas cosas lindas pueden pasar cuando estamos delante de él. Zacarías estaba delante de él y estaba orando y estaba siendo escuchado en los cielos. Y la esposa de él no tenía hijos.
Y dice que Dios desde allá, desde los cielos, escuchó su oración. Y le dijo, Zacarías, han sido escuchadas tus palabras. Lo que tú has pedido ahora mismo ha sido escuchado. Y esto es precioso porque yo quiero que busquemos en el libro de Isaías, en el libro de Isaías 43. En el libro de Isaías 43. Cuando esto pasó, dice que vino un ángel y le dijo, mira, ahora mismo han sido escuchadas tus palabras. Hermanos, y era que iba a venir el hijo de Zacarías. Y vamos a leer en el libro Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Dice, todo valle se ha alzado, todo lo depresivo se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y oigan bien lo que dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, dice, juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Parece esto precioso, increíble. 8 siglos antes, 8 siglos antes, el profeta Isaías había declarado una palabra de Dios. Y esa palabra estaba en el ambiente porque Dios, esa palabra salió de Dios, del Espíritu de Dios. Él fue inspirado por el Espíritu de Dios. 800 siglos. 8 siglos antes. Increíble. Y aquella oración que estaba un día cualquiera que este hombre entró para ofrecer el incienso. Y sabemos que existe lo que se llama radio. Ahora mismo en Sarasota me están escuchando. Yo estoy declarando una palabra. Hermano, el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. 800 años. Esa palabra andaba por las ondas radiales, navegando. Y llegó el momento de que se hizo carne en este hombre, Zacarías. No temas, le dijo. Qué precioso esto. El espíritu de la profecía es el testimonio de Dios. Y le doy gracias al Señor. La manifestación, los 4 evangelios, fue la manifestación de todo lo que era sombra, de todo lo que venía, de todo lo que era en realidad. Aún la ley era sombra de lo que había de venir. Era los 4 evangelios, era la manifestación de aquel que esperaba a Israel, que esperaba el mundo, la luz del mundo, la vida, el camino, la vida, la manifestación del Mesías. Y qué precioso eso. Y yo veo como tantas profecías, tantas declaraciones del Espíritu Santo de Dios para este tiempo, tanta preparación, tanta palabra, tantos profetas que fueron inspirados. Y yo veo esto, yo no sé, hermano, cuando usted está en un aeropuerto grande, y en los aeropuertos grandes regularmente a cada momento está aterrizando un avión.
Y aquí cuando Jesucristo venía al mundo, que ya se estaba preparando todo, yo veo la fila de las profecías, los veo, pero para ilustrarlo mejor, veo, yo no sé si ustedes han visto, aquí hay un aeropuerto que se llama Newark, y cuando yo paso por ahí, la zona es bien despejada y tú puedes ver, están uno detrás de otro los aviones, esperando el tiempo para aterrizar. Y yo me imagino que en el espíritu los ángeles esperando, lo que tienen los ojos abiertos en el espíritu, mirando, esperando toda palabra que ha sido declarada por el Espíritu Santo de Dios, esperando el tiempo del cumplimiento. Y vemos cómo todo fue preparado para este tiempo. Y en los evangelios, precioso en los evangelios, como la manifestación de ese Emmanuel, Dios con nosotros, 2000 años antes, se manifestó en aquella tierra. Es precioso. Precioso Señor Jesús. Lo que voy a compartir hoy, quiero hacer énfasis un poco también, es con el judaísmo. Y dice que Dios nos unió en un solo cuerpo y mató en ella las enemistades. Sabemos que hay una línea, ¿no? Hay una línea en Israel de judíos que no han creído rotundamente en el Mesías. Y hay otros que han creído en el Mesías, pero tienen sus posiciones. Hay diferentes corrientes. Y hay diferentes corrientes. Hay unos que han creído que definitivamente no creen que Jesús fue el Hijo de Dios enviado del cielo para nosotros, el que salió del seno del Padre, el Emmanuel. Hay otros que sí creen que Él fue el Hijo de Dios, el enviado del cielo, pero no creen en la preexistencia de Cristo. No creen que Él es Dios, que Él es igual a Dios. Y hay diferentes corrientes en el judaísmo. Y yo he estado viendo algunas cosas del judaísmo. Yo tuve un sueño, por eso estoy haciendo un poquito de énfasis en este tipo de cosas, porque están en las redes, están en muchas partes, mi hermano. Y hay cosas, diría yo, peligrosas, porque a nosotros es bien difícil engañarnos con los testigos de Jehová. Ya sabemos lo que piensan los adventistas y ciertas corrientes y doctrinas que estamos bastante claros, pero yo escudriñando bien muchas corrientes del judaísmo y de verdad que le he puesto atención y quiero llamar a la atención de ustedes que le pongan atención a este tipo de cosas, de creencias, porque son creencias que son espíritus y que en realidad no están de acuerdo con la sana doctrina. Hay muchas corrientes dentro del judaísmo y ellos usan la palabra, hermanos, usan la palabra para tratar de convencer y mantener su posición. Yo quería leer en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. El Evangelio de San Juan, capítulo 11.
versículo 38. Esto se trata aquí del pasaje cuando Jesús fue llamado por las hermanas de Lázaro, Marta y María, porque dice que ya Lázaro ya había muerto. Y en el 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto el muerto. Y Jesús, alzando sus ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatate, dejarle ir. Entonces dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañarle a Marta y vieron lo que Jesús había hecho, lo que hizo Jesús, creyeron en él. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Jesús lo dijo muy claro. Esto era una señal ante todos los ojos de Israel. Dice, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. No era tan solamente, era el poder que había en aquel hombre. Yo me imagino aquella multitud allí. Cuando Jesús oró y aquel muerto que tenía 4 días, que ya estaba podrido, diría yo, hería, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué precioso son los evangelios, la manifestación de ese Dios. Y ahí yo me pongo a pensar en los discípulos que estaban alrededor de él. Qué privilegio. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Gracias, Señor Jesús. Qué privilegio de mirar aquella señal que indicaba que aquel era el enviado de Dios. Y vamos a buscar en el 11, vamos a buscar en Juan, ahí mismo, en el libro de Juan. Esta era una señal que nadie en Israel, como enviado, como Mesías, la había hecho. Hasta los fariseos. Y los fariseos hicieron el papel de contumaces. La palabra contumaces es cuando una persona
es convencida con la verdad y aún siendo convencida con la verdad misma, enfrente de ella, no reconoce. No reconoce. Y en el libro de Juan 9:1, este era otro milagro que en Israel no se había hecho. Estos eran señales que Jesús, las cosas que Jesús hacía, todo era, dice que la palabra de Dios es perfecta. Todo era cronometrado, todo era pensado, todo era dirigido por el Padre. Y en el 9:1 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o tus padres, para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. En el versículo, y dice perdón hermano, que tengo unos lentes ahí que no me están funcionando bien, parece que necesito otro más. Entonces dice, y en el 7, perdón, dice, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Todo era todo era lo que Jesús hacía, era bien pensado, eran mensajes. ¿Cómo se llamaba el estanque? Dice que se llamaba el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. En el 13 dice, volviendo pues a preguntarle, también los fariseos, en esto el ciego comenzó a ver y era ciego de nacimiento. Entonces, en el 12, perdón, dice, entonces le dijeron, ¿dónde está él? O sea, ¿dónde está Jesús? Él le dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volviendo pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ves ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él habla por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús
era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Entonces, volviendo a llamar al hombre que había sido ciego, le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le lo volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondiendo, ya os lo he dicho, no habéis querido oír, porque ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y esto es lo maravilloso. Jesús comienza a hacer señales tremendas que dan testimonio de que Él era el verdadero Hijo de Dios. Vamos a leer en 2 de Pedro 1:15. Segunda de Pedro 1:15. Aquí habla de la transfiguración. Qué precioso. Ya Pedro está al final y está, cuando una persona está hablando al final, cristiana, al final de su tiempo, de su vida, yo pienso que esa persona está hablando cosas muy concretas, muy sólidas. Y aquí Pedro le está hablando a esta carta a la iglesia y dice que él está procurando con diligencia hacer memoria de estas cosas. Y fue la experiencia que ellos tuvieron con Jesús, porque ellos caminaron con Jesús. Ellos vieron todas estas cosas. El verbo, ellos fueron testigos, sus oídos, sus ojos, los sentidos. Ellos miraron, lo vieron, lo palparon. Y no tan solamente esta gente andaron, vieron a Jesús, lo conocieron y vieron todos esos milagros que Dios hizo, sino que esta gente trascendieron de una manera tal, porque aquí en la transfiguración dice que ellos fueron transportados, diría yo, a otro lugar. Aún después de la muerte de Jesús, ellos lo vieron en gloria. Esta gente habían vivido y ya a las últimas cartas que escribieron, yo pienso que uno debe ponerle atención porque son muy sustanciosos. Y aquí está hablando de la transfiguración en el 1:15. Ahí mismo, en el 1:19 dice, tenemos también la palabra profética. Aparte de la experiencia que nosotros hemos tenido, es como que Pedro dice, nosotros le vimos, nosotros hemos sido testigos. El testimonio de Jesús ha estado en nosotros. Nosotros hemos palpado el verbo de vida, pero si eso todavía no es suficiente, entonces ahora dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento. Oigan bien, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es como que Pedro dice, si lo que nosotros
hemos contado a ustedes. Si la experiencia que hemos vivido con el Mesías, que lo hemos encontrado, que hemos visto su poder, que ha levantado muertos, que ha sanado ciegos, que ha hecho todo lo que ha hecho, si todavía hay algo que falta, entonces confíen en esto. Dice la palabra profética, que es más segura, de la cual hacéis bien en estar atentos. Dice que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de inspiración, es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que Nostradamus no es profeta. Nostradamus es un adivino. Todos aquellos que tienen el testimonio de Cristo tienen el espíritu de la profecía. Y dice que la ley era sombra de lo que había de venir. Y en la ley están clavadas allí todas las profecías. Dice que son más seguras. Y yo me puse a pensar, cuando los discípulos estaban, el Nuevo Testamento no existía. Y todas esas profecías en el Viejo Testamento sobre el Mesías estaban. Inclusive hay un rabino que dice que la ley es sombra de lo que ha de venir y que lo que había de venir era el Mesías y que sin Mesías no hay ley. Sin Mesías no hay ley. Y dice, porque nunca en el 21 la profecía fue traída por voluntad humana. Isaías 800 años antes. Y no tan solamente eso. Isaías fue usado de una manera increíble. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es precioso. No lo busquen, yo lo voy a buscar en Proverbios, en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios 4, versículo 18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Dice hasta que el día esclarezca, en la segunda parte del 19, y el lucero de la mañana salga en los corazones. En Apocalipsis 19:7, quería buscar, acompáñenme si pueden, por favor. Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se le ha concedido, se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas.
Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué precioso. Dice que cuando Isaías profetizó, dice que toda tierra verá la gloria de Dios. Y yo recuerdo cuando Abraham toma a su hijo y Dios le dice que lo sacrifique, Y él fue al monte que Dios le dijo que lo sacrificara. Y antes de que él matara a su hijo, el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová y dijo, no hagas nada en contra del muchacho. Y ahí le dijo, Jehová se proveerá de cordero. Y dice que ahí en Isaías dice que la gloria de Dios iba a ser vista en aquel monte donde fue crucificado Jesucristo. Y vemos como el testimonio de Jesucristo, profetizando ya que él mismo iba a ser entregado en aquel lugar, en el mismo lugar donde Abraham estaba crucificando, que es el monte, aquel monte precioso donde él derramó su sangre por nosotros. Gracias, Jesús. Y en Primera de Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y esto nos consuela, hermanos. La profecía viene para consolar nuestras vidas, para exhortarnos, pero para edificarnos también. Y vamos a buscar en Isaías 9:6. En el libro de Isaías 9:6. Wow. Porque un niño dice, nos es nacido, hijo nos es dado, y su principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y volvemos otra vez a lo mismo. Como este hombre, 800 años antes, declara esta palabra. Yo estaba leyendo sobre un historiador que se puso a investigar las profecías. Hay como 350 profecías. No podemos nombrarlas todas ahora mismo sobre el Mesías. Y dice un historiador que no creía en el evangelio. O sea, él es historiador y comenzó a estudiar las profecías con referencia al Mesías. Y él dice que
que la prueba de las profecías, porque las profecías se hicieron desde David, desde la Biblia entera, hay profecías bíblicas. Hay profecías que tienen miles de años que Dios la declaró. Y dice que es imposible que no fuera el Espíritu Santo de Dios que inspiró a aquellos santos hombres de Dios. Porque ¿qué hombre tiene poder para declarar una palabra 1000 años antes y 1000 años después cumplirse con todo lujo de detalle? Y de verdad que las profecías en cuanto a la venida del Señor, a la muerte del Señor, a la resurrección del Señor, se han cumplido con punto y coma. Por eso la Biblia dice que no pasará ni una tilde sin que todo se haya cumplido. Y es como un ancla para nuestra alma. Y aún para la razón, hermanos, dice, Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a mí me parece que en ella vosotros tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. 800 años antes, aquí este hombre llamado Isaías, profeta de Dios, un hombre santo de Dios, está declarando algo precioso. Dice, porque un niño nos es nacido en el 9:6. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en Isaías 53, en el mismo libro de Isaías 53, 53:3, 53:1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Dice, le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos. Y nosotros sabemos que Jesús se manifestó de una manera humilde. Dice que bajó de su condición de Dios y se hizo hombre. Pero vino como legalmente, dice, no vino como el Chapulín Colorado, que no tenía una genealogía, no se sabe de dónde viene. Dice que subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos. Un hombre normal caminando con una sandalia, y el contraste, ¿no?, de una parte de los judíos que esperaban a aquel Mesías que era el rey Ben David. Pero ellos mismos, esto fue precioso, esta revelación, como se nos ha sido dada a nosotros. Como el Espíritu de Dios dice que esto es por revelación. Dice que Pablo recibió el evangelio por revelación. Y dice que ciertamente a los judíos se les ha sido dada la palabra de Dios. Ellos son el testimonio, diría yo. Pero qué precioso, porque a nosotros se nos ha sido dada la revelación de la palabra de Dios. Y cuando nos topamos con estas declaraciones, estas profecías tan preciosas, y dice que como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más bien sin atractivo para que le deseemos. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
Y dice, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué fue lo que pasó en Israel? Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Como Isaías 800 años antes está hablando del Mesías con punto y coma. Dice en la segunda parte del 4, dice, y sufrió él nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que ya Dios tenía en su mente, el plan de Dios, ya Dios lo estaba revelando a un profeta aquí. Y yo he escuchado muchos historiadores últimamente, filólogos, historiadores, de los cuales ellos dicen que es imposible negar que Jesucristo existió y que vino a la tierra. Es imposible. Dice, por eso dice que la profecía es la parte que nos da más seguridad, que es más segura. Es como si no recibimos el testimonio de aquellos apóstoles que recibieron aquella revelación, entonces tenemos la palabra profética que es más segura. Aún más segura que la razón, porque esto vuela la razón. Y los detalles que hay con relación al Mesías son increíbles, con tantos detalles. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, dice que no abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Él murió literal. El grano cayó en la tierra y se sembró, murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, por nuestros pecados. Y oigan bien este detalle, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Él murió en medio de dos ladrones. Y con los ricos fue en su muerte. Y recordamos a José de Arimatea, que fue a procurar, que era de la clase élite, de la clase económica alta. Dice, y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. No hubo engaño en su boca. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué precioso esto. En el libro de Isaías 56, ahí mismo, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y sabemos que él fue abofeteado. Y cómo con tanto detalle este profeta
Dice que los profetas que profetizaron de la gracia indagaron diligentemente, escudriñaron, pero fueron inspirados por el mismo Espíritu de Dios. La ley era sombra de lo que había de venir. En el libro de Zacarías 12:10. Zacarías. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. Oigan bien lo que dice Isaías. ¿A quién traspasaron? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y aquí Zacarías describe que Cristo iba a ser traspasado. Dice, y mirarán a quién traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aleluya. En el libro de Lucas 24:21, en el Evangelio de San Lucas 24:21. Lucas 24:21 dice. Y las profecías bíblicas son tan claras, y yo pienso que los judíos de aquella época, ellos le había sido confiada la palabra de Dios, pero me parece que hasta en los discípulos había un velo, ellos no podían ver la revelación de las profecías. Sí, los profetas tenían el testimonio de Cristo y profetizaron de todas estas cosas, pero los mismos judíos dicen que Dios en Romanos cegó el pueblo de Israel para que los gentiles entraran. Y ya era el tiempo de lo que los gentiles entraran. Y aquí en el libro de Lucas 24:21 dice, está hablando de cuando Jesús resucitó y iba por el camino de Emaús. Y iban dos de los discípulos de él comentando todas las cosas que habían acontecido en Israel. Y oigan lo que dice aquí, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el día que esto ha acontecido. Esa misma corriente la tenían muchos judíos, porque ellos nunca pensaron en Jesús como el que iba a venir por primera vez a redimir al mundo. Ellos pensaron en Jesús como lo que ellos llaman el Ben David, el que iban a restaurar a Israel, el que iba a zafar a Israel del imperio romano. Ellos tenían la nariz muy corta, la vista muy corta en la nariz. Pero Jesús no vino tan solamente a liberar al pueblo de Israel. Jesús vino a liberar el mundo. Porque Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él no lo escatimó. Jesús no vino nada más a liberar a Israel del pueblo, del imperio romano. Y por eso cuando uno en Lucas 1,
1:7 le preguntó a alguien que cuándo iba a restaurar a Israel. Dice, no toca a vosotros saber los tiempos. Porque la primera venida del Mesías no era la venida del Mesías como el Ben David que yo esperaba. La primera venida de Jesús era como el siervo, como el siervo, como el cordero, como el que iba a morir por los pecados del mundo, como el que iba a expiar. Y ellos no entendieron esto. Inclusive que hay judíos que piensan que todavía están esperando el Mesías. Y dice que si el Mesías muere, no cumple con los requisitos del Mesías. Y esto es una mentira, porque si leemos, vamos a buscar en el Salmo 22. En el Salmo 22. Jesús, la primera venida, iba a venir como cordero. El cordero de Dios, Juan lo dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todas estas profecías del Mesías, la primera venida no se refiere al Mesías que era el Ben David. Y qué precioso, porque dice que Jesús iba a venir no de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la tribu, de la descendencia de David. Y este mismo que Dios le prometió que en su familia siempre iba a haber uno reinando en Israel. Y en el Salmo 22 habla claramente aquí. Y cómo David le fue revelado tantos detalles de la muerte de Cristo. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Inclusive las palabras que él declaró en la cruz. Y estamos hablando de David, hermanos. Analice esto, 1000 y pico de años antes del Mesías llegar a la tierra y morir por todos nosotros, sembrar, derramar su sangre. Este hombre llamado David, rey de Israel, dice, por eso tenía un corazón conforme, porque él tenía el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo era el espíritu de la profecía. Él tenía el espíritu de Cristo. El espíritu de la profecía. Y oiga lo que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no responde, y de noche no ampara mi reposo. En el 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, porque fue menospreciado. Todos los que me ven me escarnecen. Y está hablando cuando él estaba en la cruz, que le decían, si eres hijo de Dios, desciende de esa cruz. Dice, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Esta gente de Israel, cuando vieron este hombre en sandalia, este hombre que nació en un pesebre, y entiendo un poco porque él nació en un pesebre, porque él quería identificarse, porque la mayor parte del mundo es pobre. Y él se hizo hombre. Y este hombre aparece en Israel, no como lo que ellos esperaban. Dice, pero nosotros pensábamos que él era que iba a liberar a Israel del Imperio Romano. Pero este hombre no tan solamente se aparece en sandalias, este hombre es crucificado con la más desacreditada muerte de todos los tiempos en el Imperio Romano. Y dice en el 7, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, porque en él se complacía.
En el 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y qué precioso ese Señor. El salmista tuvo una revelación tan profunda de lo que él en la cruz pasó en la cruz. Y dice, porque no hay quien me ayude. Y sabemos que todo el pecado del mundo, en el momento, todo el pecado nuestro, de todo el mundo, el presente, pasado y futuro, venía a él. Y en ese momento, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Era que iba a cargar. Pero ya Isaías lo había profetizado. Pero antes que Isaías, 1000 años antes y pico que Isaías, este hombre, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, él tenía el testimonio de Jesucristo. Él dijo en un salmo, porque yo siempre veía al Señor. Siempre. Qué precioso es. Me han rodeado muchos toros, toros fuertes de Basán, simbología de demonios había. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Dice, he sido derramado como agua. Y eso hablaba de la crucifixión. Y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso él le pedía, cuando él tenía sed, le ponían vinagre, ¿no? Y me has puesto en el polvo de la tierra, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Mirarán, dice el profeta, a aquel que traspasaron. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y otra cosa, otro detalle que el salmista repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, oh Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Qué precioso esto. Como el salmista, y no tan solamente antes de pasar esto, el salmista tuvo una revelación donde dice, tome otro su oficio. Él tuvo una revelación exactamente de Judas, de quién lo iba a traicionar. 1000 años antes, hermanos, que esto pasara. ¿Cómo es posible que un ser humano tenga la capacidad de declarar esas cosas? Solamente el Espíritu Santo de Dios, el testimonio de Jesucristo, puede ser capaz de hacer estas cosas. Otra cosa que los judíos olvidaron cuando en el Salmo 110 se declara algo muy importante, y es el salmista David, el rey de Israel, dice, porque tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y los sacerdotes obviamente que tienen algo que ofrecer. El sacerdote era que entraba con la sangre, pero él entró con su propia sangre. Y si hay cambio de sacerdocio, tenía que haber cambio de ley. Pero ya 1000 años antes, ya Dios estaba profetizando que él era el sumo sacerdote, que iba a morir por nuestro pecado, iba a ofrecer su propia sangre por todos nosotros. 1000 años antes. Dentro de las corrientes judías, la mayoría piensa que si el Mesías moría, no podía ser el Mesías. Pero como Dios tenía todo esto vedado, pero le damos gracias al Señor, como Dios ha abierto nuestros ojos para mirarlo a Él
en Abraham, mirarlo a él en Moisés, mirarlo a él en los jueces, mirarlo a él en toda la palabra, en los profetas. Y Hebreos lo dice muy claro. Jesús es superior. Dice que no es un ángel, es superior a Moisés. De mí escribió Moisés. Y cuando le hablan del día de reposo, le dice, uno más grande que el día de reposo está aquí. La ley era sombra de lo que había de venir. Todo era el Espíritu de Cristo profetizando, porque todo es para Él. Todo es de Él. Y qué precioso, aún el detalle de quién lo iba a traicionar y cómo lo iba a traicionar. El que come conmigo en la mesa, ese me va a entregar. Qué precioso es. Busquemos en el libro de Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Perdón. 2:14, sí, correcto. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Jesús, los judíos tenían la vista muy corta. Los judíos pensaban que Jesús lo iba a liberar del imperio romano. Pero Jesús no vino en ese momento a liberarlo a ellos del imperio romano. Jesús nos vino a liberar del imperio de la muerte. No era tan solamente del imperio romano, dice. Dice, por cuanto él, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él se entró, dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se bajó a la condición de hombre. Y como hombre, dice, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto es diferente, porque en Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. La visión de Dios no está en el pueblo judío nada más, en el judaísmo. Ellos son el Israel donde se le han hecho los pactos, las promesas, donde se le ha sido confiada la palabra de Dios, pero dice que la promesa a Abraham, dice que era a los gentiles y a los judíos. Porque cuando a Abraham le fueron hechas las promesas, dice, mira las estrellas y cuéntalas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Mira la arena del mar, si la puedes contar, así será tu descendencia. Y dice que Dios en un solo cuerpo unió a gentiles y a judíos. Y dice que mató en ella las enemistades. Entonces los judíos tenían la vista muy corta. Dios nos vino a liberar, no tan solamente del imperio romano, de todo imperio de muerte. Y vino a sacar la luz, a relucir la luz. Y una cosa que quiero, porque no tan solamente estas cosas las sabemos,
son preciosas y ahora yo lo estoy trayendo en este orden. Pero también dice que la profecía sirve para exhortar, para animar, para consolar. Y yo siempre he pensado en la historia de este hombre llamado José. Los judíos dicen que hay una parte de los judíos que creen en dos Mesías. Creen en el Ben Yosef y Ben David. Ben Yosef, ¿por qué ellos dicen que creen en dos? Ellos dicen, muchos de ellos, hay una corriente que piensa que van a venir dos Mesías. Uno que creen ellos que fueron el Mesías, Jesucristo. Hay algunos de los judíos que creen, pero los judíos creen, pero no creen que Jesucristo es Dios. No creen en la preexistencia de Jesucristo. ¿Por qué ellos creen le dicen Ben Yosef o José? Porque la historia de Jesucristo es muy paralela, muy parecida a la de José. Por ejemplo, ellos dicen que José fue vendido, fue judío, que era una de las señales del Mesías, que José fue vendido por sus hermanos, Jesucristo fue vendido por sus hermanos, y hace un paralelismo bastante grande. Y dice que la profecía sirve para consolar, para animar y para exhortar. Y me llama mucho la atención de la vida de José. Y a veces me pongo a pensar, lo que José vivió fue algo increíble. Fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo. Yo me imagino que había momentos donde José, con el tratamiento que le daban a los esclavos en aquel tiempo, llegó a pensar lo mismo que pensó el Mesías sobre la cruz del Calvario. Padre, ¿por qué me has desamparado? Esto lo pudo pensar José en un momento dado. Y yo sé que a veces nosotros, por causa de la palabra de Dios, dice, porque Pedro dice que el fuego de prueba que no ha sobrevenido. Yo sé que la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, decidimos ponerle el rostro como un pedernal, no tan solamente la palabra del Señor trae prueba, y José fue probado, como Daniel fue probado. Y a veces entramos en situaciones no porque tengan que ver con que nosotros la provoquemos, sino que la palabra de Dios es probada en sí. Y yo estoy seguro que cuando José estaba siendo esclavo, primeramente fue vendido a Potifar, todo lo que él pasó en la cárcel después de Potifar. Yo estoy seguro que en algún momento, José pensó, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y yo escribía algo aquí que me ministraba el Señor esta tarde. Dice, a veces pensamos en la condición que estamos. Y yo sé que todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor y que estamos caminando hacia esa cruz de Cristo, en algún momento pensamos en nuestra condición, en la situación difícil que estamos. A veces no es necesario entrar literalmente en un horno como entraron a Daniel, pero a veces la prueba la sentimos como si estuviéramos en un horno. Y hay momentos que podemos llegar a decir lo mismo que dijo el Mesías, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y cuando yo me pongo a pensar en esto, pienso mucho en las profecías. Dice que las profecías alumbran en un lugar oscuro. Y a veces cuando nosotros estamos pasando por esas depresiones, esas tristezas, por las situaciones difíciles de aflicción, es necesario tomar el escudo de la fe, ir a las promesas de Dios. Y yo estoy seguro que cuando José estaba en esa situación difícil,
José pensaba en los sueños que Dios le había dado, en las promesas que Dios le había hablado a través de esos sueños. Y yo tan solamente no pienso en las promesas que Dios me ha dado personal, sino que yo sé que todas estas profecías que estamos leyendo y mucho más que hay, que se han cumplido literalmente, que es, Jesucristo dijo una cosa muy importante: las palabras que yo he hablado son espíritu, son vida. Las palabras que yo he hablado son verdad. Dice, la unción que está en vosotros nos va a llevar a toda verdad. Y esto es como la tabla de verdad que nos daban en clase, que si había una falsa, todas eran falsas. Todas las promesas de Dios son verdaderas. Y si hemos visto que estas profecías se han cumplido con punto y coma, tenemos que confiar, hermano, porque la profecía nos consuela, sabiendo que todo esto es no una realidad, una verdad, que todo se está cumpliendo. Si todo se está cumpliendo, todo lo que Dios no ha prometido es verdad, porque Dios no miente. No hay una mentira inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que la Biblia dice acerca de nosotros, ya sea personal, que Dios no ha hablado, esto es como un ancla, y es un ancla segura, donde nuestra alma se ancla. Y yo escribía, dice, a veces pensamos en la condición que estamos y Dios lo que está tratando dice, a veces pensamos en la condición que estamos y Dios en la convicción en nuestras mentes y nuestro corazón. Dios a veces permite que nosotros entremos en pruebas, porque dentro de esas pruebas Él nos va a dar convicción de ese Mesías, del Dios vivo. Y si Dios da convicción en nuestra mente y nuestro corazón, nuestra fe se va a engrandecer, hermanos. Y vamos a tener la experiencia que tuvo Pablo cuando le escribió a los filipenses, que estaba en la cárcel, amarrado con soldados alrededor, y como el tono de alegría de aquella carta a los filipenses: gozaos. Y le exhorto, hermanos, que tengamos cuenta también con ese evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad. Y por último, quería leer en Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. El libro de Filipenses 4:11. Aquí Pablo está recibiendo una ofrenda que le llegó y está agradeciendo a la iglesia y dice, pero dice algo muy importante. Dice, en el 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y yo veo que a veces hay predicadores que piensan que Dios es como que Dios está para satisfacer nuestros caprichos. El que pida, dice la palabra, que pida conforme a la voluntad de Dios. Y Pablo, si Pablo hubiese sido un predicador de la prosperidad, yo no lo hubiese podido entender, porque Pablo estaba preso aquí. Y Pablo no habla de prosperidad en ningún momento, pero dice que él tuvo momentos de eso.
Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice. En todo y por todo estoy enseñado. Ya sea en la abundancia como en la escasez, él estaba enseñado en todas las cosas. Y estos predicadores andan predicando cosas que después las personas tienen un desengaño mayor y creen que la fe es algo mental, es un positivismo. Confiesa esto, di esto, declara esto y va a aparecer como por arte de magia. Es como una magia, no sé, es algo. Aquí Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos cuenta con esas doctrinas de prosperidad y en el nombre de Jesús, que las profecías que han sido declaradas, que han sido cumplidas, que se han cumplido con pie, con punto y coma, sean un consuelo para nuestras vidas. Si estamos pasando por una situación difícil, yo creo que esto es seguro. Dice que alumbra en un lugar oscuro. Y si esas profecías se cumplieron, ¿cuánto más se va a cumplir lo que Dios nos prometió personalmente? ¿Cuánto más se va a cumplir que Dios? Y a veces pensamos que Dios tarda. Dios no tarda. Si estamos pasando por un lugar, por un momento difícil, por un lugar incómodo, Dios no tarda, mi hermano. Dios está ahí contigo. Dios es fiel. Y así como esas profecías se cumplieron, las promesas de Dios, que Dios estará con nosotros hasta el fin, eso se va a cumplir en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor Jesús. Eso fue lo que tú pusiste en mi corazón. Te doy gracias, Señor, por declarar tu palabra, Señor, lo que tú me has dado, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo la congregación, Señor, de la Florida, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú multipliques esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.